ustedes, Axel Sí. Hernández Córdoba. Perdón, sí. Hola, ¿qué tal, muchachos? Bueno, pues, ¿qué les puedo decir ahora? No voy a meterme con ustedes en una situación matemática, estadística, de fórmulas como tales, porque pues los voy a abrumar demasiado y pues es información que me va a llevar mucho más tiempo dárselos, ¿no? Para que ustedes lo comprendan, lo digieran y obviamente lo practiquen, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a entender la estadística bayesiana. ¿Y por qué es tan diferente la estadística bayesiana? Me preguntarán. Porque es totalmente diferente a la estadística que se hace siempre, que es la estadística clásica, también conocida como estadística frecuentista y demás. Entonces, no es que estuviese en contra de la estadística clásica de la que siempre manejamos, sino es una forma diferente de entender la estadística. Por eso es que hay muchas dudas. Esta es una de las conceptos que yo mismo hice, porque el teorema bayesiano como tal, en su fundamento es una cosa súper larga y cada quien tiene su propia definición. Entonces yo quise hacer una para ustedes. Entonces, ¿qué es la estadística bayesiana? La estadística bayesiana se refiere al uso de probabilidad de las variables aleatorias condicionales e interdependientes, asumiendo la probabilidad subjetiva como un fundamento teórico. Todo esto lo vamos a tomar, así que no se espanten. Así, hay dos probabilidades con conexión causal, una probabilidad a priori y una probabilidad a posteriori. Finito, así como va. Pero no se espanten, que vamos a entenderlo poco a poco, ¿ok? Entonces, vamos a entender también que para entrar a la situación del concepto de la teorema de bayesiana, pues tenemos que tener como una línea de entendimiento para llegar hasta ahí, como cualquier otra cosa. Entonces, yo primero podría, en principio, entender qué es el azar y lo casual. Y aquí sí quisiera tomar un poco más de tiempo para comentarles ustedes qué entienden lo que es lo casual y lo que es el azar. Okay, ya saben de estadística, han hecho muchas pruebas, se saben la chi cuadrada, la t-student, ¿no es así? Ya se saben hacer correlaciones y promedios y bla, bla, bla. Pero, ¿qué es el azar? Si ese es el fundamento de la estadística, ¿no? La estadística proviene de las probabilidades y las probabilidades provienen del azar. ¿Qué es el azar? ¿Por qué cuando aviento yo un dado pienso que podría salir 1 y me sale un 6? Porque es algo que no podemos controlar. El azar es un fenómeno, o más bien dicho, el azar es parte de los fenómenos naturales que observamos y que de esta manera, esta se comporta de una manera opcional. O sea, al fin y al cabo, nosotros no podremos saber qué sucede cuando tiramos un dado, cuando tiramos una moneda, hasta cuando caminamos o cuando vamos manejando, no sabemos si vamos a chocar, si nos va a caer un árbol encima, todo es muy azaroso, ¿no? O sea, al fin y al cabo nosotros se trata de entender lo que es azar. Pero ¿qué es lo casual? Sería como lo contrario al azar, ¿no? Lo casual significa que nosotros vemos las cosas de manera verosímil. ¿Qué significa verosímil? Que lo damos en un tiempo determinado en el futuro. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un evento, por ejemplo, tirar igual la moneda y sale águila, es verosímil que después en el siguiente tiro podría salir de nuevo águila. Entonces estamos constatando de que se repite de nuevo esa probabilidad. Y ya no decimos que es azaroso porque no salió la otra parte, que sería sol, ¿no es así? Sino que es casual. Así como la situación de los automóviles, por ejemplo, todo es casual que un automóvil tenga llantas, ¿no? Pero es azaroso que yo me encuentre a mi mejor amigo en el pabellón universitario. ¿No es así? Porque por eso, entonces nosotros cuando observamos naturaleza como fenómenos naturales, en este caso el de la vida, la biología, entendemos que en la vida también hay cosas que son casuales, pero debemos encontrarlas. ¿Por qué? Porque de por medio existe esta fuerza conocida como el azar. ¿Okay? Entonces, ese es un fundamento muy, muy antiguo del tiempo de Aristóteles, creo que es el libro cuarto de la física de Aristóteles. Entonces, entendiendo eso, vamos a los fundamentos de la probabilidad, pero de la parte más básica de la probabilidad. Entonces podemos decir que las cosas son probables porque éstas suceden o no suceden, ¿no es así? Entonces nosotros podemos encontrar que el primer inicio de las probabilidades son las probabilidades binomiales, ¿no? De los sucesos exitosos y de los sucesos que son fracasos. ¿Okay? Entonces, después de eso pasamos a la siguiente parte. Ahora vamos a entender lo que es una variable aleatoria. ¿Alguien entiende lo que es una variable? Sin decir aleatorio, variable. ¿Qué es lo contrario a la variabilidad?
una constante, ¿no? ¿Y por qué decimos que es variable? Exacto, puede cambiar los elementos del grupo de esa variable. Por ejemplo, si nosotros tomamos, ahorita mismo salimos al campo y les digo, vayan y tomen los insectos que encuentren, ustedes encontrarán un finito número de insectos. Y esa es una variable, porque siempre cuando vayan a buscarla, van a encontrar uno o dos que sea totalmente diferente a los que ya habían encontrado antes. ¿Ok? Entonces, sí entendemos lo que puede ser una variable, pero ¿por qué es una variable aleatoria? Porque ya no es finita, sino infinita. Nosotros no sabemos cuántas veces yo tengo que ir a recolectar insectos para encontrar el último insecto. Siempre que vaya yo a campo, siempre que hacemos cualquier uso de datos, el que ustedes quieran, del ADN, de lo que se vayan a dedicar en un futuro, siempre van a darse cuenta que las variables nunca son finitas, sino infinitas. ¿Ok? Entonces es un gran problema de la estadística encontrar cosas infinitas porque dejan de ser verosímiles. ¿Entienden? Cuando se encuentra una y no se encuentra en el futuro otro evento, igual deja de ser verosímil. ¿Ok? Ese es el gran problema de la estadística básica en las probabilidades. Y si se dan cuenta, mucho de la estadística clásica atribuye de que eso no tenga que suceder, ¿no? O sea, se busca que de plano se encuentre de una manera uniforme y sea todo verosímil para que volvamos a hacer el experimento de nuevo, o que cuando vayamos de nuevo al campo encontremos las mismas probabilidades, ¿no? Entonces, después de eso, ya viene un poco más difícil la situación, porque ahora tenemos que entender lo que es la teoría de conjuntos. Y la teoría de conjuntos es una cosa muy bonita y muy aplicable. ¿Por qué? Porque entendemos que los conjuntos son obviamente la unión de muchos elementos. Así cuando, por ejemplo, digo que, a ver, dígame el conjunto de animales vertebrados. Pues me van a decir, pues el puma, ¿no? La iguana. Todos son un conjunto de una variable de elementos. La variable aquí son vertebrados. Y en su conjunto, como tal, son los elementos de los vertebrados. ¿Ok? Entonces podemos entender que también existen conjuntos de variables que pueden estar conectadas a otra de manera causal. Por ejemplo, si yo les digo que una persona es asesina, elementos asesinos, y el otro conjunto de elementos que se conecta con ello es pues que tenga mancha de sangre en la ropa. ¿Es así? Entonces tenemos dos variables o dos conjuntos que se pueden unir. ¿Por qué? Porque tienen una situación de causalidad como tal. Y causalidad me refiero a que sea una situación de causa y efecto. Así cuando nosotros, por ejemplo, es de causa-efecto que un cerillo con fuego prenda una vela, ¿no? La causa es el fuego del cerillo y el efecto es la vela prendida. En muchos de los casos, como cuando pasa con la probabilidad y el azar, pues entendemos que hay cosas que también tienen cosas causales, pero no todas son verosímiles con el otro conjunto. O sea, en pocas palabras, los asesinos, no todos los asesinos tienen mancha de sangre en su ropa, es así, pero algunos sí los tienen y por eso son culpables. ¿Ok? Rapidito. Entonces, después de eso, ya entender esas situaciones de los conjuntos, y podemos entender que la gran cantidad de conjuntos de elementos que puede haber pues en el universo, ¿no? En el universo de la naturaleza. Entonces, después nos vamos a los sistemas y sus procesos. Y eso significa que ¿cómo entendemos los sistemas? En verdad, la ecología es un sistema de variables que se encuentran ahí y que solamente nosotros las reunimos para darle entendimiento a la naturaleza de manera racional. Pues así es, ¿no? El problema de los sistemas es que los sistemas pueden ser mucho más grandes de lo que ustedes pueden pensar. Entonces yo les diría, ¿cuántas variables tienen que tomar para entender un sistema? Piensen. Hay sistemas más pequeños que otros, ¿no? Por ejemplo, si jugamos baraja, podemos entender que existe un sistema de juego de cartas y el que tenga la mayor mano gana, ¿no es así? Pero entonces también hay sistemas mucho más grandes, ¿no? Como el ecosistema, ¿no? Ustedes lo conocen bien. Y tenemos que entender qué son los procesos, ¿no? De estos sistemas y cómo es que funcionan. Y interesantemente la situación de los bayesianos sí puede dar a entender un poquito de eso. Significa que nosotros podemos transportar nuestras ideas de los sistemas a las probabilidades y así poder encontrar ciertos fundamentos probabilísticos que sean casuales y no azarosos. Ok, ahora les explicaré mejor eso.
Entonces, el azar es un fenómeno condicionado. Entonces, la estadística bayesiana propone que el azar es una posibilidad temporal que se ajusta a variables condicionadas entre sí. Por ejemplo, al momento de tirar un dado, no sabemos cuál será el resultado, ¿no? Pero podemos averiguar cuál sería el número que caerá si condicionamos el estado del dado por diferentes variables, como si el dado fuese simétrico, cómo se tira el dado, dónde choca el dado, si choca en la madera, si choca en el piso, y el material del dado, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros condicionamos al azar para que sea casual. Por ejemplo, si yo sé que la doctora Moreno se toma un café, es muy probable que la encuentre a cierta hora y yo condiciono a que ya no sea azaroso, sino que sea más fijo y que sea verosímil, porque yo sé el horario que va a tomar un café, yo sé más o menos en dónde lo toma, entonces yo sé que me la puedo encontrar teniendo estas variables condicionadas a ese evento, ¿ok? ¿Sí lo entienden bien? ¿Vamos bien? Ok, entonces de eso se trata. Podemos condicionar entonces las variables para que sean más casuales. O sea, ustedes pueden entender en sus cabezas de lo que estudian y van a decir, bueno, pues si yo sé, por ejemplo, que hay cierto tipo de especie de ave, pero solamente en la parte boscosa, yo ya estoy condicionando a que la presencia de la ave solamente sea en cierto bosque o cierto tipo de vegetación, ¿ok? Y no lo encontraría yo en manglares, solamente así y solamente así, y en cierta época y en ciertos momentos, ¿no? Es como delimitar el área de estudio, ¿no? ¿Mandé? Es como delimitar el área de estudio, ¿no? Ajá, es como si tuviéramos una delimitación del entendimiento de las probabilidades para que esto suceda, ¿no es así? Para que no sea tan azaroso y empiece a tener una situación verosímil, ¿no? Perdón que repita tanto esto, pero es para que lo entiendan. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo que me gustó mucho, lo estuve leyendo en el artículo, dice probabilidad a priori y a posteriori. Pues este es un juego muy bonito, dice, hay 3 presos que están a punto de ir a la silla eléctrica, pero solo uno de ellos se va a salvar, pero los 3 reos no saben quién se salvará, así que su probabilidad a priori de que va a morir uno es de 1/3, ¿no es así? Tú tienes 1/3 de morir, 1/3 y 1/3. No sabe quiénes son, solamente uno de los 3 se va a salvar, disculpe. Entonces, esa es una situación a priori, porque sabe que hay una probabilidad de por medio de manera conceptual, ¿no?, en su cabeza, pero todavía tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia una probabilidad a priori? Bueno, pues lo que sucede es que un policía se acerca a uno de los reos y le dice que el preso Juan Pérez será uno de los llevados a la silla eléctrica. Entonces se pone contento y dice, pues ahora mi probabilidad ha cambiado, ya no es a priori, es a posteriori por una nueva información que se me ha dado. Ahora sé que el nivel de mi muerte ya no es 1/3, sino ya es 1/2 y disminuyó la probabilidad. ¿Ok? ¿Sí entienden eso? O sea, nosotros entendemos siempre la situación de probabilidades de manera a priori, ¿no?, como un entendimiento de nuestro primer alcance. Por ejemplo, si decimos que el condón tiene el 99.9%, ¿no?, de que no falle, pero específicamente después sale un artículo que dice que esa marca de condón en específico ha tenido muchas fallas y reduce su 99.980. Tienen una nueva información que ya es a posteriori y que tendrán que utilizarla pues para decir que esto ya no es como ustedes lo pensaban desde un principio, ¿no? Pues acotamos las probabilidades de manera conceptual. Ahora, ¿el azar es un entendimiento subjetivo? Bueno, pues sabremos cuál es el significante de un evento, de un fenómeno. O sea, nosotros cuando tiramos un dado sabremos que va a salir 1, un 2, un 3, un 4, 5. O sea, ¿alguien me podría realmente decir qué número va a salir a tirar un dado? Entonces, es muy subjetivo, ¿no lo creen? Porque muchos decían, oh, pero es que yo ya tengo una grafiquita donde salen puros 2 y puros 3 y eso es muy frecuentista. Pero al fin y al cabo, de tu entendimiento frecuentista, de haber hecho una lista de 50 tiros del dado, aún así yo voy a acercar y te voy a decir, aún así no sabes qué tiro va a ser el siguiente, ¿ok? O sea, no lo sabes, a pesar de que aunque tengas una gran lista de tiros de los dados, tú el siguiente tiro no lo sabes, a no ser que lo condiciones, ¿ok? Que condiciones que el dado está trucado o que ciertamente el dado se está tirando mal porque lo tiro pues fuertemente quizás, o quizás el dado es asimétrico, ¿no es así?
Entonces, no lo sabremos aunque tuviéramos una cadena de frecuencias de ese evento y que el efecto es equivalente al evento que desconocemos en tiempo futuro, pero sí podemos condicionarlo. ¿Vamos bien? Oh, correcto. Entonces, y ya vamos así para la parte final, ¿de qué manera ser bayesianos? Bueno, podemos resolverlo a nivel básico con la fórmula del teorema de Bayes. Ahorita no voy a meterme mucho a que ustedes entiendan la fórmula, pero lo que está diciendo en pocas palabras aquí es que la probabilidad a priori es esta, ¿no? La probabilidad de B en hipótesis A, eso no lo expliqué ahorita, es esta, que se conoce también como verosimilitud o como probabilidad verosímil. Y después son las probabilidades a posteriori. La PB es la probabilidad del evento B. ¿Okay? Pero al fin y al cabo lo que nosotros necesitamos es una probabilidad a priori más una probabilidad de lo que pudiese suceder, ¿no? de la verosimilitud, y una probabilidad del conjunto B, sea cual sea. ¿Okay? Entonces, en pocas palabras, lo que nosotros necesitamos es volver a reindicar qué probabilidad tenemos condicionada a ciertas cosas. Y bueno, ¿de qué otra manera hacer bayesianos? Bueno, ahora existen las cadenas de Markov, que son muy interesantes, porque lo que están diciendo las cadenas de Markov de manera muy simple es de que existe una probabilidad a priori que vive en un punto de elementos, ¿no? Aquí, como el primer entendimiento, pero si me dieran una nueva información, yo tendría una probabilidad nueva, ¿okay? Y cuando esta regresa, disminuirá. ¿Okay? Esto es un poquito más complicado, pero entiéndalo así. Imagínense que tienen todo un listado de condiciones climáticas, por ejemplo, y de tiempos de las condiciones climáticas. Nosotros sabemos que de cierto tiempo va a cambiar la probabilidad de soleado a nublado, pero ¿qué tanto va a cambiar a nublado? Un 0.8. Acuérdense que uno es casi que vuelve a ser lo mismo, un 0.8, un 0.7, un 0.6. No lo sabemos, solamente entendemos que cuando vayan pasando los días nos van dando más datos. Entonces decimos, bueno, entonces si está sucediendo esto en los climas, ¿podemos predecirlo? Por supuesto que sí se puede predecir, solamente que debemos condicionar cada uno de estos eventos futuros con sus probabilidades. También puede existir, bueno, también se puede trabajar con las cadenas de Markov en ecología y en la proteómica, o sea, entender que realmente este tipo de situaciones probabilísticas sí se pueden ver en la naturaleza y se pueden graficar y hacer análisis con ellas, ¿no? Y es cadena porque es una cadena lineal, ¿no? Es una a priori que se vuelve posterior y después es a priori que se vuelve posterior y a priori que se vuelve posterior y así hasta el infinito, ¿ok? Por eso es que son días, una situación lineal en el tiempo, ¿no? O saber el número de codones que son probables para hacer una proteína, ¿no? Entonces, obviamente esa es una situación proteómica pues interesante. Y la que yo me dedico, a la cual yo estoy haciendo, son las redes bayesianas. ¿Qué significa esto de las redes bayesianas? Bueno, ahora entendamos como los sistemas, igual como nuestro cerebro, pues siempre estamos haciendo sistemas, ¿no? De variables y cómo estas se condicionan, ¿no? Unas con las otras. O sea que I se condiciona de H, que A se condiciona de H, que B se condiciona de A, que C se condiciona de A, y vibra. En pocas palabras, lo que tratamos de hacer es una representación del fenómeno a nivel probabilístico. Y si usamos un poquito más de imaginación, en el caso en el que ustedes quieran, en ecología, en la biología, esta puede ser el clima, esta puede ser la temperatura, esta pudiese ser las especies que desaparecen, esta puede ser el ambiente, ¿no? Este podría ser otra variable que ustedes quisieran fijar en el sistema. Si ustedes trabajando con conservación, ustedes tendrían mucho en cuenta que una de esas variables podría ser variable de extinción, ¿no? Otra podría ser fenología, y bla, y bla, bla. Entonces, sí es un entendimiento. Y lo más interesante de todo esto es que se preguntarán, pero ¿podría haber un test, como toda la estadística que ustedes están utilizando de manera clásica, para ver una P de 0.05 y que esta sea válida? Y digamos, esto es totalmente, hay una diferencia significativa en mis datos. Esto no existe en las estadísticas bayesianas. ¿Por qué? Porque ellos mismos son la P. No necesita un test, porque ellos mismos crean su propia P de probabilidad. Entonces ha sido como muy, muy duro
ver que muchos de los trabajos, ¿no?, utilizan siempre la estadística clásica, a pesar de que sus datos podrían ser no tan buenos o que realmente no están viendo los verdaderos efectos de su estadística. Ahora, otra cosa que se me olvidó ponerles, y ya que al final, nosotros, así pregunta abierta para ustedes, ¿ustedes creen que todo es determinístico de un sí o no, o es probabilístico? O sea, por ejemplo, que es más que puede tener un puntaje de probabilidad, pero que no sea determinado como un sí o un no, ¿entienden? O sea, en la estadística clásica nosotros decimos sí y no es significativo, ¿ok? O sea, somos tan deterministas, pero no entendemos de fondo, desde mucho atrás, que no tenemos que ser de ese pensamiento, sino decir, es más probable con el 0.7 que suceda esto, o 0.5 de que suceda esto, ¿no? Es probable que salga caro sol 0.5, pero 0.5 probable que pasó, o 50% que pasó. Entonces, así es como se está manejando ahorita la estadística bayesiana, como una forma de entendimiento no determinística, sino probabilística, mucho con el primer fundamento de las probabilidades. Y lo más interesante es que Thomas Bayes, que fue el que hizo el teorema bayesiano y todo esto, su idea, pues, publicó mucho más antes que Laplace. No sé si conocen a Laplace. Laplace es otro gran estadístico en la historia. Él es francés y me parece que Thomas Bayes era inglés, pero Laplace publicó mucho después de que quizás muriera Thomas Bayes. Entonces él redacta con puño y letra en ciertos puntos que él sí entiende lo que decía Thomas Bayes, y que es realmente sí es una forma fundamental de entender también la probabilidad. Pero lo que sucedió fue de que mucho de esta estadística no le hicieron caso, se quedó la estadística clásica, y ustedes conocerán a muchos de la estadística frecuencista clásica, que es Gauss, Fisher, Kolmogorov, bueno, mucha gente que ha trabajado ya con esto y que ahora mismo estamos utilizando su estadística, pero pues ha quedado en su tiempo muy callado este tipo de estadística, porque no existía las máquinas o los sistemas computacionales poderosos como actualmente las tenemos, y ya podemos hacer redes, ¿no? O sea, literalmente redes de ideas probabilísticas con variables aleatorias aquí y allá, e interconectarlas para dar resultados diferentes. ¿Okay? Y creo que eso ya es todo.